tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que llamamos Arropemos la Consulta Popular Campesina. Este espacio es una iniciativa en el marco de la Semana por la Paz, la 38ª Semana por la Paz. Esta es una iniciativa que se viene desarrollando desde 1987 en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 9 de septiembre. Esta iniciativa de la Semana por la Paz tiene como objetivo visibilizar y reconocer las acciones para el cuidado del territorio, el cuidado de la vida, y en esta semana el lema es Arropamos la vida con dignidad y esperanza, y se han desarrollado diferentes iniciativas pedagógicas, de escucha, culturales, para poder reconocer las acciones que otros y otras defensores están realizando en sus territorios y en zonas urbanas también. En este conversatorio, en este momento, organizado por Red de Paz, el GREIPAP y la Red Nacional de Organizaciones Sociales, Campesinas, Étnicas, Agrícolas y Rurales, nos encontramos para arropar la consulta popular campesina. Aquí la idea es que podamos conversar. Yo en este momento estoy un poquito acelerada porque estamos empezando, pero seguramente vamos a ir bajando como los ritmos de esta conversación, con la presencia de dos líderes campesinos y una lideresa campesina, que a continuación pues les abro como el espacio para que puedan presentarse y ya poder continuar como presentando los objetivos del espacio y los temas que vamos a abordar, algunos de los temas que vamos a abordar. Entonces, don Guillermo. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Un saludo campesino, muy fraterno. Yo soy Guillermo Pérez Raquel, soy el vocero político de la Red Nacional de Organizaciones Campesinas, Étnicas, Agrícolas y Rurales, y integro la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos. Soy un líder campesino, defensor de derechos humanos y defensor de los derechos de los territorios. Gracias, don Guillermo. Don Isidro. Mucho gusto, mi nombre es Isidro Alarcón. En este espacio tan importante que estamos participando hoy, quiero expresar un mensaje de solidaridad arropando a las familias desplazadas que están en el municipio de Arenal, producto de este conflicto infame que vive en nuestro país y estas familias hoy sufriendo allí en el municipio de Arenal. Bueno, yo soy coordinador de organizaciones campesinas en el sur del departamento de Bolívar, inscrito a la Red Nacional Campesina, pero coordino también en el sur de Bolívar el espacio de Red de Paz. Históricamente, más de 40 años en este territorio, he participado en todas las movilizaciones campesinas que han habido, luchando y buscando reivindicaciones sociales, políticas y económicas para estos territorios abandonados por el Estado y tal vez por el mismo centralismo que tiene Colombia, pues hemos subido y llevado la peor parte de estos territorios. Gracias, don Isidro. Y finalmente, Piedad. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Agradecerle la invitación que me hizo Red de Paz, Guillermo. Y mi nombre es Piedad Guzmán, yo soy representante y vocera nacional del colectivo de Mujeres Trenzadas Somos Más, un colectivo que tiene una importante presencia en varios departamentos de Colombia. Trabajamos por la garantía de los derechos de las mujeres, en especial las mujeres rurales y campesinas, y mujeres de la pesca. También estoy delegada por el colectivo en el espacio de la Convención Nacional Campesina y en la Comisión Mixta del Campesinado. Son muchos años trabajando en el sector rural campesino. Me debo al movimiento social, soy profesional del sector agropecuario, estudié medicina veterinaria. Y en la actualidad estoy cumpliendo un sueño más, o una meta, o cerrando también algo en el camino que uno da, que es terminar mi carrera de Derecho. Entonces, y feliz de estar acá, poder compartir, hablar un poco de la importancia de todos estos temas del sector rural campesino, pero también colocar en este eje central a las mujeres. Gracias. Bueno, ¿quién les habla? Mi nombre es Paola Andrea Patiño. Yo hago parte del grupo de investigación, del grupo de estudio e investigación en políticas públicas y acción política, GREIPAP. También soy de formación socióloga y pues tengo como experiencia en formulación de políticas públicas, por eso también la idea es que podamos tejer esta conversación como un llamado a la acción, no solo desde el movimiento campesino, sino también desde cómo esto se puede materializar en políticas públicas o en transformaciones del Estado y sus estructuras.
Entonces, el objetivo de este espacio es un poco hacer un llamado, digamos, a la acción respecto a la consulta popular campesina, pero también traer a la discusión muchos otros temas relacionados con los derechos básicos para el desarrollo de una vida digna en la ruralidad, ¿sí? Y pues eso va tejido también con la reforma rural integral, la reforma agraria y desarrollo rural, y también pues como en sus experiencias como liderazgos sociales que protegen la vida pero que también necesitan una protección y un cuidado, ¿no? Y como la sociedad civil también arropa el ejercicio que ustedes lideran en sus territorios y pues que eso claramente se ve representado en las vidas de todos y todas porque pues comemos, respiramos, tenemos agua gracias también a ese ejercicio de liderazgo y de construcción de paz. Entonces, un poco como abriendo este espacio con esos temas, yo invitaría primero que pudiéramos hacer una presentación muy inicial de qué es eso de la consulta popular campesina, una ABC, y pues algunos temas también irán saliendo sobre la conversación, pero ustedes tienen como la batuta de este espacio. Entonces, adelante, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues sobre consulta popular. Primero hay que decir pues que nosotros como movimiento campesino hemos venido trabajando durante muchos años en luchas históricas por la reivindicación de los derechos del campesinado. Entonces, es como los temas que tenemos para hoy se conectan. En esa búsqueda de reivindicación de esos derechos, pues hemos aplicado diferentes métodos de lucha social, de lucha política. Mirando las dificultades que ha habido para que en Colombia se implemente una reforma agraria que sea integral, que sea popular, una reforma agraria que vaya más allá del mercado de tierras, que vaya más allá de la tenencia de la propiedad, sino que es una reforma rural, una reforma agraria que permita que el sujeto campesino esté en el centro de la discusión política de lo que a ruralidad, temas agrarios, socioculturalidad, socioterritorialidad allá. Entonces, con la consulta popular lo que buscamos es un mecanismo de participación que permita que el campesino y la campesina diga de qué manera quiere que se haga esa reforma agraria. Pero que también esa consulta mandate una reforma agraria extendida en el tiempo. Nosotros no podemos estar pensando que este gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026 y que hasta ahí va a llegar nuestro esfuerzo por una reforma agraria. Nosotros tenemos que pensarnos que debe haber una reforma agraria más allá. Y en eso pues venimos trabajando en varias direcciones. Uno son los mecanismos propios de participación, que es la consulta popular. Desde la Convención Nacional Campesina vamos más allá y estamos proponiéndole al país una constituyente popular campesina. Pero en conjunto con pueblos indígenas, pueblos negros, afros, raizales y palenqueros, el pueblo campesino y el Ministerio de Agricultura, estamos construyendo algo que nosotros llamamos el mandato agrario, que va recogido en el plan decenal de reforma agraria. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que estamos construyendo políticas desde y para el campesinado. La consulta popular lo que busca, con esas 5 preguntas, es que sea el campesino, desde su territorio, desde su finca, desde su parcela, desde su vereda, que construya la política en la que él se ve involucrado. Ya es hora, y no tengo nada en contra de los intelectuales y de los técnicos, pero ya es hora que los técnicos se pongan las botas y vayan al territorio a construir la política con nosotros, y no que la construyan desde los escritorios. Incluso una persona que no conoce la serranía del Perijá
difícilmente puede construir una política para implementar la segunda inteligencia. Entonces nosotros queremos, con la consulta popular es eso, pero además ir más allá y es que se nos reconozca como el sujeto social y político que somos. Gracias, don Guillermo. ¿Quieren ayudar? ¿Sí? Claro, pido permiso, digo, no, como es un diálogo tan sabroso que es dialogar. Yo quiero abonar algo a lo que estaba diciendo aquí Guillermo. Mire, la consulta popular para nosotros desde la óptica de las mujeres rurales campesinas es un hito histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que los campesinos y las campesinas formulan 5 preguntas para la garantía de los derechos de nosotros. Aunque nos quedamos cortos porque 5 preguntas pues realmente es poco, pero es un paso importante. También es importante porque podemos a través de este escenario materializar el artículo 64 de la Constitución, el reconocimiento al campesinado y a las campesinas. Ahí empezamos nosotros a trabajar más articuladamente, como digo yo, un trabajo colectivo con liderazgos generosos, que es lo que se busca. Bien lo decía Guillermo, sabemos que es importante la academia, la institucionalidad con nosotros, pero también es darle esa importancia en el conocimiento, en el trabajo y en la ancestralidad que tiene el campo colombiano. De todas formas, nosotros sabemos que los campesinos y las campesinas, pues muy poco de tecnicismos, muy poco de todo este lenguaje tan coloquial a veces que nos quieren imponer. Entonces es darle esa visibilidad, es empezar a trabajar con ellos y empezar nosotros a recoger todo lo que ellos tienen para nosotros poder materializar los derechos. Hablar de esos espacios, hablar de la reforma rural integral, hablar del acceso a tierras, porque no solamente es, hemos cuestionado desde nosotras las mujeres campesinas y rurales que la reforma rural no solamente es tierras, porque para tener la tierra se necesitan otros componentes, se necesitan los recursos, no solamente el recurso económico, hay que hablar de los recursos básicos como el agua, infraestructura vial, cómo está el financiamiento, cómo es el canal comercial, cómo va a llegar la ciencia, la tecnología y la innovación a esa ruralidad dispersa y el campo colombiano. Entonces vemos una oportunidad aquí y entonces nosotras valoramos ese trabajo de las organizaciones, de quienes están liderando el proceso y nos han invitado a formar parte de este proceso. Yo quería preguntarle, ¿usted nos puede presentar esas 5 preguntas que mencionó? Las tiene allí a la manito, si quiere. Don Isidro, y usted ahí ya al final. Don Isidro, vaya hablando y ya, yo las tengo claras, las tengo aquí. Listo. Bueno, en este mes y Semana por la Paz, abrazarlos a todos ustedes, panelistas, público, Sur de Bolívar, campesinado, mujeres, los consumidores, los que están en las plazas de mercado, las diferentes tiendas y tenderos, abrazarlos en esta Semana por la Paz. Primera vez en la historia de Colombia, los campesinos nos vamos a pronunciar. O sea, la consulta popular campesina es un pronunciamiento que va a ser el campesinado, que gracias a las luchas históricas que hemos tenido, y uno puede decir casi la constitución política acabó la juntanza del campesinado en Colombia. Antes de la constitución política, casi todos los sectores, casi todas las organizaciones que hacemos parte de ese sector agrario, nos juntábamos mucho más. Me parece que ahorita la constitución lo que hizo fue dividirnos entonces en los indígenas, los campesinos no, porque no aparecíamos en la constitución, no aparecíamos, ¿cierto? Entonces, lo que hizo fue como dividir el proceso campesinado en Colombia en sectores. ¿Ya? No aparecíamos como campesinos en la constitución política hasta que llega este gobierno, podemos decir. Yo creo que se lo podemos hablar a este gobierno y al Congreso de la República que inició con este gobierno. No el actual, porque el actual ha frenado todas las reformas, pero el Congreso que inició con este gobierno pudimos, a través de los esfuerzos campesinos, ¿qué podríamos decir? En la Constitución crear el artículo 64, que nos genera a los campesinos como sujetos de derecho.
pero nosotros pensamos, y hasta inclusive ese decreto, ese artículo fue mutilado, porque nosotros pensamos que fuéramos campesinos sujetos de derecho de protección y derechos políticos. Nos quitaron los derechos políticos. Así como los hermanos indígenas que saludamos, los hermanos afros que saludamos, tienen alguna normatividad que los favorece y tienen derechos políticos, nosotros los campesinos tenemos derecho a tener derechos políticos, tenemos derecho a tener un representante, un senador, un alcalde, un gobernante, un presidente campesino, ¿cierto? Entonces, ese artículo 64 que se fue mutilado, pero que se tiene que retomar, debe garantizar los derechos políticos. Por lo menos ya hoy en la Constitución es un avance, la palabra campesino aparece. Porque anteriormente éramos obreros agropecuarios, o éramos peones agropecuarios. O sea, esta gran hacienda que se llama Colombia era de alguien y nosotros los campesinos éramos obreros de ellos. Y así nos tiendan y así nos han tratado. Inclusive, yo vengo del sur del departamento de Bolívar. Es un territorio sobre la parte alta, porque tiene la parte baja, media y alta. En la parte alta estamos los campesinos que realmente sabemos labrar la tierra. Y que fuimos desplazados de las partes bajas, donde están las tierras productivas y mucho más altas para producir, hacia la parte alta. Y esas grandes tierras las agarraron los hacendados, que éramos sus obreros. Después nos quitan esas tierras donde producíamos y nos desplazan hacia la zona montañosa, donde es zona forestal. El sur de Bolívar tiene esa gran dificultad. Los verdaderos campesinos nos tienen montados en la zona forestal y por ser zona forestal no tenemos derecho a la propiedad. ¿Ya? Y esta consulta, la pregunta 3, habla de que hay que tener en cuenta los campesinos que vivimos en la zona forestal, ¿cierto? Y que hay una legislación especial que permita protegerlos, pero que también se mantenga la protección del medio ambiente. Y hasta inclusive se mantenga, digo, porque es que quienes más protegemos el medio ambiente somos los campesinos. ¿Ya? Todavía tenemos culturas que no talan mucho cerca de los caños, hay partes donde no se puede cazar, pero estamos protegiendo el medio ambiente. Y esa consulta, en la pregunta 3, cobija esos territorios de zona forestal. Pensamos que hay que modificar muchas leyes, pero más de modificar esas leyes es poner a las instituciones que ejerzan a veces lo que la ley permite, porque es que también tenemos unas instituciones muy partidérmicas. Colombia tiene instituciones partidérmicas. Cuando llegamos a hacer gestiones como campesinos, nos atraviesan la ley por un lado que no la conocemos, y por otro lado funcionarios técnicos que no nos entienden el lenguaje y nunca desarrollan políticas reales claras que protejan al campesinado. ¿Cierto? Yo creo que son los espacios que está buscando la consulta popular campesina. Que el campesino pueda acceder a la institucionalidad, pero más allá de la institucionalidad, a la normatividad. Hay normas especiales para los campesinos que nos protejan y que nos protejan, pero que nos den la oportunidad que no hemos pedido. Ya no somos peones, ya no somos campesinos sujetos de derecho. Y con esta consulta vamos a avanzar en campesinos sujetos de derecho, especial protección y derechos políticos. Ahí sí quedamos con la carga completa. Bueno, los 5 puntos, el primero pues, nos habla de la recuperación de tierras. La pregunta puntual en el primer punto es, ¿está usted de acuerdo con que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra como estrategia para superar la desigualdad y la violencia? Ese es un tema, vamos como punto por punto mejor, ¿no? Entonces, ese es un tema importantísimo, porque mire, ¿qué ha pasado históricamente? Antes el problema era con el finado Incoe, en el tema de tierras. Luego entramos aquí a la Agencia Nacional de Tierras, pero hablando desde la posición, desde la óptica de las mujeres, voy a hablar desde esa óptica. Nosotros le decíamos al gobierno, y también cuando empezó el gobierno del cambio, en la primera reunión de la Convención Nacional Campesina, le decíamos al gobierno que nosotros queríamos que nos tuvieran una línea específica para las mujeres rurales campesinas
y de la Pesca el acceso, titulación y adjudicación de predios, no dentro de la organización mixta, sino dentro del tema de las mujeres como tal que estamos en el territorio. Igualmente, era hablando de las mujeres, como decía Isidro, no con tanta etiqueta, sino mirándolos como habitantes, trabajadores y cuidadores del campo colombiano. Una pregunta. Cuando dicen mujeres son ese proceso individual, no necesariamente como organizaciones de mujeres. Organizativo e individual, porque es que nosotros no tenemos estadísticas en Colombia de la adjudicación, la titulación y la asignación de predios a las mujeres rurales. Hay unas compensación, una entrega de titulación colectiva, que es muy diferente. Entonces nosotros estamos en ese proceso. Se crea un decreto para una línea específica para las mujeres, pero como todo, yo he sido muy cuestionadora de que solamente nos quedamos en lo lindo, en lo grueso, en los libros, en el decreto, en la norma, pero en la práctica no estamos. Entonces, este es un punto importante, lo mismo que ha pasado con la SAE. Entonces, por eso este primer punto de la asamblea nos habla de eso, del tema de tierra. No sé si Guillermo quiere aportarle algo más. Sí, ahí hay un tema, y es que yo sé que las Cabal, los Valencia, y toda esa gente va a poner el grito en el cielo cuando digan recupere baldíos sin fase judicial. ¿Y por qué le estamos solicitando que sea sin fase judicial? La Agencia Nacional de Tierras detecta en este momento que una persona X se ha apropiado de unos baldíos que son de la nación y no los puede recuperar automáticamente para adjudicárselos al campesino o a la campesina que es sujeta a reforma agraria. Eso tienen que llevarlo a un proceso judicial que no es jurisdicción agraria, es jurisdicción ordinaria, y eso se lleva allá los años todo el tiempo, susceptible a la manipulación de la justicia, que en este país es muy normal, que un señor poderoso que tiene mucha plata pues compra el juez para que falle ese favor, y al final resulta demandando al Estado por daños y perjuicios cuando esa persona es la que ha... Entonces un proceso de recuperación de baldíos se está demorando entre 5 a 10 años. Si se aprueba que sea sin fase judicial, un proceso de recuperación de baldíos puede tomar meses, porque eso es fácil saber si la tierra que yo digo que es mía en realidad es mía o es del Estado. Y porque habla de los bienes incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados. Por lo mismo, porque aquí se incautan bienes, ¿ya? Y lo que hacía la SAE era que esta finca se la quitaron al narcotraficante X, y la SAE lo que hacía era que se la alquilaba por una suma irrisoria a los testaferros de ese mismo narcotraficante. Incluso se han encontrado casos donde la misma persona a la que se le incautó el bien es la que la tiene alquilada. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que se le dé ese mandato a la Agencia Nacional de Tierras o a quien haga sus veces, porque las instituciones son cambiantes, ¿ya? Que si un bien se le recuperó a la mafia, a un grupo armado o producto de la corrupción, ese bien inmediatamente puede ser adjudicado a los sujetos de reforma agraria, en este caso, campesinos y campesinas. Hay un poquito de ese tema, Guillermo, que es un tema muy central y muy álgido, muy importante que te acaba de tocar. La Agencia Nacional de Tierra es la máxima autoridad en el tema de tierras del país, ¿cierto? Por lógica, debería de tener una jurisdicción que le proteja, que le ayude. La Agencia Nacional de Tierras llega hasta cierta instancia, y cuando se trata de resolver temas jurídicos de la tierra, que mucho que tiene Colombia, y no hay un solo juez en Colombia trabajando las situaciones de tierra que tiene el país, vaya que la Agencia Nacional de Tierra no lo puede resolver porque lo tienen que resolver otros, o los senadores, o los políticos, qué sé yo. O sea, tenemos hoy no sé cómo, y uno tiene que felicitar aquí
a esa institución que es la que más ha avanzado en este gobierno, la Agencia Nacional de Tierra. No sabemos cómo ha podido hacer tanto trabajo, sabiendo de que le han quitado herramientas que son valiosas en esta agencia para que proteja al campesinado, ¿cierto? Y eso es lo que esta consulta está planteando, tal vez en uno de los puntos está, ¿cierto?, de que se le entregue esa herramienta jurídica a través de los jueces agrarios o la jurisdicción agraria a la autoridad que administra el tema de tierras. Guillermo, porque no la tenemos. Y ¿quiénes de esos tenemos esas experiencias? Nosotros los que estamos en zona forestal, ¿cierto? ¿Cómo estarán los compañeros anfibios? En el caso sur de Bolívar, que la mayor parte, el 70% de la comunidad es anfibia, es pesquera, es de la zona plana, que le han ido quitando los playones, le han ido quitando las ciénegas, las han secado, ¿cierto?, para llevarlos a aguantar hambre. Necesitamos un juez que resuelva ese tema de tierra con los anfibios, porque es que tenemos una población muy amplia en Colombia, casi aguantando hambre, porque la hemos, han dedicado a megaproyectos, tal vez de otros países, porque no son casi ni colombianos, sometiendo al hambre. Entonces necesitamos que la autoridad de tierras tenga una jurisdicción especial y que resuelva el tema de los anfibios, pero el tema de los forestales, que somos nosotros, y el tema de los baldíos del Estado, que están en manos de unos cuantos senadores, porque hay senadores y ricos de Colombia, y los campesinos casi aguantando hambre. Piedad, Antes de que se acabe, mire, esto que se pide en ese primer punto, donde habla sin fase judicial, me trajo aquí a la mente lo que hicimos un trabajo hace poco sobre una sentencia, la 235 del 2025 sobre el peregrinaje. Ese es un tema más sobre el tema que ponen a las mujeres cuando van a acceder a la justicia, en casos de violencia, que eso lo ponen a uno a pagar una procesión como si fuera Semana Santa. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo en este primer punto. Todo ese tema jurídico, porque hay una cosa que tenemos que ser sinceros, que es grave en el campo colombiano y en esa ruralidad dispersa, el acceso a la información. Entonces la gente llega a una institución como la SAE, entonces le devuelven que tienen que ir a buscar, antes era con el inmobiliario, con el que maneja, con el que está encargado de predios, y empieza uno un peregrinaje por toda esa institucionalidad. Entonces aquí lo que queremos es facilitar el acceso a tierras y que esas tierras verdaderamente se vuelvan productivas, porque en estos días mirábamos que la directora de la SAE fue a unos predios, Guillermo y Francisco, a unos predios y todo eso, y allá encontró a la familia de los dueños, a los que les hicieron esa extinción de dominio, bueno, el proceso, porque todavía se sabe que hay muchos temas en Colombia que llevan años en proceso de extinción, que también uno no entiende por qué la ley, si la ley es clara, la norma es clara, por qué esa dilatación en un proceso que llevan 20 y 30 años, que hay unos que aún no han tenido sentencia de extinción. Entonces, eso es lo que buscamos, que toda la población campesina de este país pueda tener tierras para trabajar, para hablar ahí sí de autonomía económica, porque eso es lo que se busca, que tengamos la autonomía, pero con tierras, con recursos, y bueno, todo lo que implica eso. Ahora sí, puedes preguntar. Sí, voy a recoger un poquito algunas cosas bien importantes para que usted continúe con el cuestionario, que apenas íbamos en la primera y eso se formó esta conversa importante e interesante. De aquí algo que quiero como de pronto enunciar es, no sé, como arropemos entonces también la jurisdicción agraria, ¿sí? Como un poco, yo les iba a hacer esa pregunta en el cierre de cómo podemos abrazar, que usted decía esa palabra que es muy importante, ¿no? Que es comprender, ¿no? No solamente como una cuestión allá que está lejana, sino comprender y abrazar es un proceso que me involucra, ¿sí? Y entonces como las personas que, por ejemplo, están viéndonos, cómo pueden abrazar ese proceso, pero ahora es qué mecanismos, por ejemplo, se están haciendo para abrazar y arropar esa jurisdicción agraria, ese proyecto de ley que están dando, ¿sí? Hace que también ha avanzado, digamos, en diferentes procesos, que se ha caído, que ha vuelto, ¿cómo lo podemos proteger y abrazar? Eso es una pregunta que de pronto al final o más adelantico podemos abordar. Eso es un punto importante. El segundo es que un elemento bien importante de esta consulta es que las personas, el sujeto campesino, ya no son peones, ya no somos peones, usted lo decía, ¿sí? Y como eso también, digamos, esta es una herramienta, un mecanismo de participación para situar al sujeto campesino, para continuarlo situando, digamos, como un sujeto
político, es decir, que no solamente necesita una tierra, porque claro, se necesita tierra, necesitan tierra las mujeres, necesitan tierras los sujetos campesinos en su diversidad, pero también cómo deciden sobre el rumbo de cómo son los procesos de desarrollo en sus territorios. Entonces, por ejemplo, que no haya multinacionales apropiándose de espacios que históricamente le ha correspondido a los que producen alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un punto muy central que ustedes dijeron. Hay otro punto importante y es el tema de la zona forestal, que me gustaría que habláramos ahorita un poquito, pero después de la ley segunda, y un poco también cómo esta pregunta 3 de pronto piensa incidir sobre la ley segunda, si hay algo allí relacionado. Entonces, ya, yo creo que hasta ahí me voy a quedar y continuemos con las otras preguntas. Bueno, mira que tú hablas algo importante y eso lo recogemos en la pregunta 2, ¿no? Estamos hablando y sabemos que en Colombia y en Latinoamérica uno de los principales problemas es el hambre. ¿Ya? En la pandemia demostramos que el campesinado es capaz de sostener la soberanía alimentaria del país. Pero tenemos un problema y es que está el sistema agroalimentario de Colombia está acaparado por multinacionales que dejan de venderte comida, de venderte alimento, para venderte comida que te hace daño. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros en la segunda pregunta de la consulta? Fortalecer la institucionalidad con participación campesina para que los campesinos podamos participar, impulsar la producción, transformación y comercialización de alimentos para combatir el hambre. O sea, nosotros ni siquiera estamos pensando en sembrar alimentos para enriquecernos. Estamos pensando en el derecho humano a la alimentación. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que buscamos es, con producción propia, poderla transformar y comercializar directamente con apoyo institucional para que también las familias de las ciudades, de los sectores urbanos y semiurbanos puedan tener un acceso a una comida saludable, pero menos costosa. ¿Sí? Entonces está el tema de ¿por qué nosotros hablamos de la transformación? Y nosotros venimos hablando de la transformación en sitio. Un campesino siembra, tiene 1000 matas de café. Ese campesino recoge el café, lo beneficia y lo echa en un saco y sale a vendérselo a la Federación de Cafeteros. Y tiene un margen de ganancia por ahí de 200 a 300 mil pesos. Y ese café lo revuelven con otros cafés y lo exportan, y para la producción nacional dejan lo que nosotros llamamos pasilla o los peores cafés. Entonces, cuando tú compras café de marcas, Sello Rojo, Águila Roja y todos esos cafés, no estás consumiendo el café. Bueno, pero si esa misma persona coge ese café, lo transforma, lo tuesta, lo muele, lo empaca y lo distribuye, le está haciendo yo creo que un 100% más de utilidad, pero le está ofreciendo a la ciudadanía un café puro, de origen, que tú sabes qué café tú vas a tomar. Pero eso entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que por mandato popular la transformación en sitio de los alimentos producidos por los campesinos y campesinas de Colombia eso sea real, y que no sean las multinacionales o las empresas transnacionales las que hagan ese proceso de transformación. Y nosotros hemos probado con el plátano. Con el plátano no solamente se hacen patacones, se hacen muchas cosas. La harina de plátano, yo fui criado con la harina de plátano. Miren. Sí. Pero
En Colombia no se vende la harina de plátano. Pero tú vas a Holanda, a Suiza, y Suiza y Holanda son los países que no siembraron la mata de plátano, son los países bandera en el mundo en exportación de harina de plátano. Lo mismo pasa con el chocolate. Suiza, Francia, son los países, el mejor chocolate suizo. El otro día unos suizos me dieron unos chocolates y yo, este chocolate tendrá marca suiza, pero este chocolate debe ser de México, de Colombia o de Ecuador. Porque si ustedes no siembran una mata de cacao, no pueden decir que es chocolate suizo. Entonces, mira por dónde van las cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando mejores ingresos para el campesino productor, mejor acceso para la ciudadanía a alimentos con menor costo y más sanos, pero también estamos pensando en combatir el hambre, que es uno de los principales problemas que generan guerra en este país. Hay un complemento muy chiquitico. Una anécdota. El otro día una amiga que está estudiando por allá en Alemania, ay, te traje un chocolate. Decía, chocolate de Ecuador, de Suiza, y ya me lo trajo desde Alemania. Y yo, qué vuelta la que se dio ese cacao. ¿Para que llegara otra vez aquí? Y la otra es que, perdón, Piedad, es que también, claro, eso son dinámicas de explotación, ¿no? Es como el campesino como el que produce el alimento para la ciudad y para que otros consuman, ¿no? Pero entonces el campesino aguanta hambre produciendo alimentos para otros, ¿no? Entonces también esa, digamos, soberanía alimentaria, no tanto sostenibilidad, porque no puedo hablar de que se extienda en el tiempo, ¿sí? Pero esos criterios de procurar por el cuidado de la vida también del campesino y su derecho humano a la alimentación, creo que está allí también inmerso, ¿no? Y es también cómo es posible, ¿no? De que un campesino, una campesina teniendo la tierra, pero no se alimenta de esa tierra porque es que eso es para vender a otros que le van a pagar en condiciones que no son dignificantes de su labor. Entonces, eso quería complementar. Ahora sí. Voy a decir algo en ese punto 2. Claro, hay que hablar de la transformación. Por eso es tan importante. Yo decía, nosotros en el campo no nos podemos resistir a la innovación. Tenemos que innovar desde la forma de empacar, desde el nombre que le vamos a poner al producto, porque eso se necesita. Pero también acá hay un tema que nosotros tenemos que cuestionarlo. ¿Cómo es posible que nosotros estamos hablando del derecho a la alimentación, derecho a la soberanía alimentaria, pero no nos han enseñado el tema del comercio justo? Por ejemplo, yo me pongo a ver en los mercados campesinos que uno sale, y bien lo decía Guillermo, pues acá tenemos productores, hablando de los pequeños productores, no de quienes están agremiados. Hablemos de los pequeños productores, que para mí son los que abastecen las cadenas más grandes porque le van comprando al pequeño, así entonces el intermediario recoge una cantidad de producto y lo vende a mayor precio. Esa cadena es grave. Y por otro lado, que nosotros no tenemos acceso a esa alimentación saludable, como lo decía Guillermo. Por ejemplo, si usted va a venir a las ferias de café, pues el café que se produce, que producen los pequeños productores, mucha gente y nosotros compramos una vez, pero usted no puede comprar, usted no puede decir voy a consumir todo el tiempo este café, porque por economía no se podría. Entonces la gente sigue comprando ese café tan maravilloso, ¿cómo le digo yo? Eso es como un engrudo, eso que venden en los almacenes de cadena. No voy a nombrar almacenes para que no estamos nombrando, pero entonces dicen, no, que el mejor café de un almacén de cadena que le dicen el Matiz, pues eso es un bagazo que eso no, la gente no debería comprarlo, pero en la competitividad siguen allá. Por ejemplo, lo que hablaba Guillermo de las harinas en Colombia. El popocho, en los Montes de María la Baja se saca harina de popocho, harina de plátano, se hace, por ejemplo, harina de ñame, que es tan buena, que tiene tantos nutrientes, los chips, allá hay un proyecto que se hizo en el municipio de Carmen de Bolívar, el ñame chips. Pero ¿qué pasó cuando nosotros llegamos a eso tan lindo cuando hablaba de la normativa de compras públicas que le decían el 30% de lo que se produce en lo local lo debe comprar el municipio para abastecimiento, para los programas, igual que en lo departamental? Pero uno mira que le siguen comprando a las grandes empresas como Rondaña, que eso es dulce,
a los grandes que hacen esos jugos, esas agüitas manchatripas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, aquí hay que también llevarle a la población una capacitación en lo que es el comercio justo, en hablar de toda esa normativa, porque también nos dicen, produzcan, 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 pero cuando usted va a hacer comercialización, entonces viene que la normativa, que el código de barras, que el permiso sanitario, que el no sé qué, entonces nos quedamos para hacer un comercio en lo local grave. Y tengo una experiencia que les voy a contar que me llamó mucho la atención. Yo fui a Monterrey Casanare a un evento del SENA. Entonces dicen los alumnos de panadería, mire, tenemos acá todas estas variedades de pan, pan de queso, pan con almendras, pan de chocolate, bueno, una cantidad de pan. El precio de ese pan era como 7.000 pesos, un pan considerable, con queso, con nueces. Y dice, pero también tenemos el pan de masa madre, un pan más saludable, no tiene todos estos componentes, Entonces yo dije, pues si es de masa madre, el precio debe ser mejor porque no tiene ni chocolate, ni almendras, ni mantequilla, ni todo ese gluten que le ponen. Pero resulta que ese era más caro. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos hicieron este mercado? Pusieron mucho pan de masa madre y la gente le compraron porque costaba 20.000 pesos el pan. Entonces la gente dijo, no, yo de chocolate y el de almendra porque vale 7.000. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer ese trabajo con la comunidad de que debemos tener un precio justo donde la cadena productiva, desde que el que produce hasta el que consume, debe tener un equilibrio para poder hablar nosotros de una sostenibilidad económica. Porque si no vamos a seguir llenos de productos y nos va a pasar lo que nos ha pasado, que se han perdido muchas producciones de productos en la región. Y también aquí hacen un llamado al ICBF, que el ICBF debe garantizar que esos niños en los PAE comieran los productos que se cultivan verdaderamente, porque es que nos engañaron. Yo sí me siento engañada con el tema de los PAE, porque uno pasa y presenta todos los productos y le lleva y todo eso, pero entonces me dicen, no, que usted tiene que tener una licencia de no sé qué, la normativa para vender. Y otra cosa, la minuta del ICBF, en el caso, por ejemplo, de la soya no está permitida en la minuta del ICBF. Y por eso muchos en el PAE lo tienen como leche hervida, pero es soya. Entonces mira cómo es, entonces echa la ley, echa la trampa, o vamos a articular y vamos a hacer unas realidades territoriales para compensar una verdadera soberanía alimentaria y que el campo colombiano esté abastecido tanto saludablemente, pero también económicamente. Ahí ese punto, Guillermo, es un punto muy profundo. Y bueno, como estamos mencionando por la paz, abracemos de paz. Y agradecerle, ¿por qué? Porque es que nos convoca, nosotros que somos los protagonistas y los que hemos sufrido históricamente por parte de la legislación, estemos hablando en temas campesinos, tema punto 2. Y bueno, y está Guillermo, que Guillermo representa la Red Nacional Campesina de Organizaciones Reales de Base, porque es que también nuestros campesinados están muy elitizados, primero lo persiguieron, ¿no? Lo desarticularon y después se llevaron grandes dirigentes a las ciudades y hoy tienen el nombre, pero no tienen las organizaciones reales de base. Y yo quiero abrazar en esta semana por la paz a Guillermo, que se dio esa tarea, ¿no? De representar las organizaciones reales de base que muchas tenemos en el sur de Bolívar. Nosotros como Mesa de Paz tenemos alrededor de 257 organizaciones sociales de base reales ahí, que las han desechado y casi a llegar ellos a ser incrédulos de que pueda haber la posibilidad para tener algún día poder estar en estos escenarios. Guillermo, no es un tema tan fácil el tema del punto 2. Ahí estamos casi empezando a que hablemos del TLC normativamente. Porque es que el TLC fue la trampa más grande que le pudieran hecho Cartagena en Colombia. Y acabaron con industrias que generaban empleo en Colombia. Y negociamos un TLC y estamos trayendo todo del exterior. ¿Ya? Y nosotros no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que vender. ¿Por qué no tenemos nada? Porque acabaron nuestros campos, los cultivos de soya, de sorgo, de algodón, de maíz, el caso sur de Bolívar, y el Cesar, que es muy fuerte en cultivo de maíz, lo acabaron y no es justo que estemos entrando maíz de Argentina. Mientras los cultivadores de maíz estábamos aguantando hambre en el sur de Bolívar y en el Cesar, que es donde más cultivamos maíz,
En ese punto, Guillermo, yo creo que los campesinos que no estudiamos, porque no tienen la oportunidad, estamos hablando de temas muy profundos de la norma, ¿cierto? Que protege la vida como tal. Pero habla del tema de soberanía, Guillermo, ¿cierto? Nos han vendido desde la institucionalidad la seguridad alimentaria. Ajá, la seguridad alimentaria, pero con productos de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, pero no seguridad alimentaria con los productos propios de Colombia, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, seguridad alimentaria no, soberanía alimentaria. Y debe ser mucho más barato, ¿cierto? Y por eso ahorita en la consulta no es únicamente los campesinos que queremos machete, que nos vamos a agarrar buscando firmas y yendo a votar por la consulta, sino que invitamos a los empresarios. ¿Ya? Nosotros estamos protegiéndolos a ellos. No tienen que traer materia prima en otra parte para hacer industria aquí, sino que se la vamos a producir. Estamos llamando a los tenderos, van a tener la oportunidad de vender un producto fresco en su tienda. ¿Ya? Acabada de arrancar la cebolla allá en la era y la colocan en la tienda y la venden fresca. Van a tener la oportunidad de vender un producto saludable, producido por manos campesinas, ¿cierto? Pero más allá de eso, que somos un número grande, el consumidor. El consumidor, y vamos a verlo en el tiempo. Nuestros hijos, nuestros nietos, la esperanza nuestra a través de esta legislación y lo que estamos haciendo es que no sufren de enfermedades. Hoy hay mucho cáncer en la sociedad. Aquí eso no se veía anteriormente, o sea, que no nos acuerdan. Enfermedades raras en los niños. Y uno dice, eso viene empacado en los paquetes esos que venden por ahí y en la comida que importamos. Entonces, si el consumidor hacemos conciencia en que el campesinado es importante y logramos que ese producto fresco del campesino sin químicos llegue al plato, estamos seguros que estamos garantizando la salud para nuestros nietos. Ya nosotros estamos contaminados, pero tenemos la tarea de no dejar esa contaminación. Y en el tema de soberanía, también, la pandemia nos dio una enseñanza grande. El país que menos sufrió hambre fue Colombia. A pesar que el régimen y la normatividad tenía derrotado al campesinado, en Colombia sobró comida. Por ejemplo, en el sur de Bolívar, cuando fue la pandemia, nosotros pusimos portones en las carreteras para que no entrara nadie. Y no entraba nadie y nosotros no aguantamos hambre. Se perdió la comida en los campos. Mucho plátano, mucho maíz, gallinas, huevos. La gente tuvo la capacidad de sostenerse en medio de la pandemia sin necesidad en que diéramos la alarma por estar aguantando hambre. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros eso? Soberanía alimentaria. Si al campesinado le damos una normatividad, le garantizamos un precio justo a su producción, somos capaces de sostener nuestro país, pero también de exportar esa materia, ese producto en buenas condiciones a otros países que lo requieren. Y entonces estaríamos, diríamos nosotros, nuestra soberanía internacionalizándola, que es lo que está haciendo hoy nuestro presidente, que a veces no lo dicen los medios. Se fue, se retiró y ojalá pueda revisar el TLC y abrir un mercado con otros países que consumen bastante, y eso está dando buen auge a lo que estamos cultivando y a los empresarios de Colombia que están empezando a industrializar, porque están llevando a otros países y consumen bastante. Entonces, llamamos eso soberanía también alimentaria. Esa intervención. De hecho, yo quería como también mencionar el tema de sistemas agroalimentarios, ¿no? Y es también, un sistema puede ser un monocultivo, ¿no? Perfectamente, y pues ahí no se están aplicando los principios de soberanía, sino de seguridad. Y seguridad para otros, ¿no? Otros pueden ser otros fuera de Colombia, ¿no? Por estos procesos extractivos que nos llevan a los tratados de libre comercio que ponen en desventaja al país y que precisamente se genera un círculo, ¿no? Es como, no hay insumos para producir lo que nos ayuda a producir para que nosotros podamos comer. Un ejemplo, no sé, maíz, otras cosas que alimentan a los animales que nosotros aquí también en el país comemos. Entonces luego no se pueden, no sé, no hay pollos porque no hay cómo alimentar los pollos porque traen el alimento desde afuera para los pollos, ¿sí? Entonces todo eso es una cadena, y de los sistemas pues podemos hablar también de los procesos agroalimentarios, y es cómo no todo se inscribe en esa matriz de plata, ¿no? Cómo no todo corresponde a, no sé, que también quedo yo con este otro país y me manda esto, pero que además yo se lo tengo que comprar carísimo y yo se lo tengo que vender baratísimo, ¿sí? Y que al final entonces termina la leche perdiéndose aquí
porque entonces no se pudo exportar, porque entonces el TLC con X país no me permitió hacerlo porque ya la tenemos que traer de otro lugar, ¿no? Entonces, muy importante ese apunte allí. Piedad, ¿quiere continuar con el cuestionario? La tercera pregunta es la permanencia en territorios ambientales protegidos. La pregunta que se hace concreta es, ¿está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento de inversión pública y proyectos agroecológicos? Ese es un escenario. Eso es un trompo para bailar en la uña, ¿no? Y que no somos solamente los campesinos, los indígenas también los mandaron allá. Ahí, ya Isidro lo decía en un momento, el campesinado colombiano ha sido arrinconado. Sí. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo el Valle del Río Cesar. Para mí, son las mejores tierras del Caribe. Se va bien hermoso, desde Fonseca hasta el Banco, es una maravilla. Pero tú ahí no encuentras comunidades campesinas. Tú encuentras ganadería, monocultivo de palma aceitera y recientemente de caucho y de piña. Búfalos, entonces las ciénegas, las sabanas comunales y los playones los secaron para meterle búfalos. Al campesino lo fueron arrinconando hacia la ladera media de la sierra, de la serranía del Perijá. Pero cuando el campesino llega ahí encuentra minería, carbón. Entonces de ahí lo sacan a plomo físico y lo mandan hacia la parte alta de la serranía del Perijá. Y todo eso es ley segunda. Pero también se encuentra con otros problemas que no deberían ser problemas, pero son territorios ancestrales. Por ejemplo, el campesino no entiende para dónde echar. La ley segunda y las leyes de protección de páramos son muy estrictas. Pero a mí lo que me sorprende es lo siguiente. Un campesino que socola media hectárea de tierra para sembrar yuca, maíz o plátano, comete un delito ambiental. Pero la misma autoridad ambiental que dice que eso es un delito hace una sustracción de 20.000 hectáreas para dársela a una multinacional para que la revuelque y saque carbón en la misma zona. Entonces, de aquí para acá es delito que yo siembre comida, pero de aquí para acá no es delito que la multinacional revuelque la tierra para llevarse el carbón. Ahora, en el ambientalismo de cafetería, que es muy normal aquí en Teusaquillo, donde hay ambientalistas que creen que ellos se inventaron el tema ambiental, ¿ya? Y se sientan alrededor de un café que no saben de dónde viene ni cómo se produjo, y se creen los gurús del ambientalismo porque no comen pollo, pero comen soya traída de Argentina, que deforestó el sur de Argentina y acabó con todo. Ya. Entonces, han catalogado al campesino como enemigo del medio ambiente. Incluso con la ministra saliente, con Susana Muhammad, no pudimos conversar. Y no pudimos conversar porque Susana nos declaró enemigos del medio ambiente. Ya. Entonces nosotros decimos, entonces, ¿qué hacemos con ese campesinado? ¿Para dónde lo mandamos? En la tierra plana no hay cómo, porque eso es de los ganaderos, de los palmicultores, es de los paramilitares, ¿ya? O de los políticos y empresarios que financian paramilitares. Al menos en mi territorio es así. En la otra parte es de la minería. Y donde está no puede estar porque hay que proteger el medio ambiente. Pero esa gente que dice que hay que proteger allá la sierra son los que van a Europa a negociarla por bonos de carbón. Esos ambientalistas, los dueños de los negocios verdes. Entonces traen ONGs
que de logo tienen un animalito tierno como un osito de anteojos, que se prestan para que las multinacionales canadienses depreden la Guajira porque pagan un bono de carbono en el Amazonas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y hay qué? Ahora, ¿por qué es delito que un campesino en Boyacá siembre un pedacito como este cuarto en fresas en el páramo, pero no es delito que los grandes empresarios de la papa le metan tractores al páramo y acaben con los frailejones para sembrar toneladas de papa que ni siquiera las consumen en el territorio, sino que las exportan? Por eso nosotros hacemos esta pregunta y queremos que sea mandato popular, que el campesino que habita zonas de protección ambiental pueda hacer vida social, política, organizativa, económica y productiva en esos territorios. Claro, con prácticas sanas. No podemos pretender socolar y prender en una zona de páramo. Pero sí podemos sembrar la matica y yuca. O bueno, la yuca en el páramo demora como 2 años. Eso demora mucho y uno con hambre tiene que sembrar papas, sembrar otras cosas, pero que se puede hacer. Bien, Sí. voy a decir algo a esto. Mira, Sí. lo que decía Guillermo es verdad. Mire, en estos días estaba analizando aquí en un municipio muy cerca de Bogotá, Cajicá, que perdió la visión agropecuaria total. Entonces, hay un sitio que se llama La Cumbre, que es como la zona más verde, lo que queda ya como rural, digámoslo así. Y entonces yo estuve, me puse a hablar y me decían, nosotros no podemos sembrar aquí, nosotros no podemos hacer esto, nosotros. Pero me doy cuenta cuando empiezan a subir que están haciendo unas superconstrucciones. Entonces, ¿qué pasa también con eso? Con la gente, la ley, para mí, la ley perjudica también cuando se hacen esas leyes desde aquí, desde la visión que tenemos en el escritorio, aquí en Bogotá, lo que decía Guillermo, los ambientalistas, la ley de páramos. Entonces uno dice cómo la gente que permaneció allá históricamente vivieron, porque eso no es de ahora, eso estaban ya, habitados los páramos en Colombia y la gente tenía su pan coger. No estamos hablando del dueño de la papa, de los de Fritolay, que son hectáreas, y el de soya, porque todo eso como está patentado, ¿no? Si usted quiere cultivar soya en Colombia, tiene que pedirle permiso a quien la patentó. Vámonos por ahí. Entonces los ambientalistas, no tengo nada en contra de los ambientalistas, pero sí invitarlos a que conozcan más el territorio y el trabajo de esta óptica y de la dimensión del campesinado. Entonces, todo es malo. Por ejemplo, yo voy a decir algo importante acá, lo que dice Guillermo. Hace un poco estuve en el Congreso hablando sobre la ley Inírida, y hablaba con la congresista o la senadora creo que es del Partido Verde, que tramitó la ley, Angelita. Nosotros le dimos un tema con la ley Angelita porque esa ley también limitaría el tema del campesinado. O sea, usted ya no puede tener un pollito encerrado, usted no puede tener el puerquito amarrado, la vaquita amarrada, porque usted está cometiendo maltrato animal. Entonces uno decía, ¿cómo hace también la gente en un páramo, en una zona, como dice Guillermo, voy a poner un ejemplo, en la subregión Montes de María, allá en una vereda como es Playón, para sacar su cosecha de ese lado, que no se puede? Entonces usted dice, usted no puede tener un vehículo de tracción animal. Entonces yo le decía a ella, en vez de hacer una ley que a todo le diga que no, ¿por qué no cogieron a los campesinos, a las campesinas? Venga, usted tiene tracción animal, vamos a enseñarle manejo en sanidad animal, sanidad preventiva, cascos, lo que es odontología, y mantener un buen servicio. Entonces han limitado al campesinado en esas zonas, como dice Guillermo, en esas zonas protegidas. Entonces ahora, como todo es protegido, usted no puede hacer nada porque ya usted está cometiendo, no dicho, el sacrilegio más grande. Pero aquí vienen las grandes empresas, los grandes constructores, que también han invadido páramos, porque había una ley que decía que después de los 2.400 o 2.600 usted no podía construir. Pero usted va y mira, por ejemplo, las Sabanas, Antioquia, los departamentos con grandes capitales, pues todas las montañas están construidas. Pero cuidado, usted hace una huerta, cuidado, usted tiene un pan coger, porque le cae todo el peso de la ley. Entonces, aquí sí es un llamado a decirle a todos los campesinos y las campesinas
que conozcan un poco más sobre esta propuesta y que nos pongamos de verdad acorde y a tono para darle garantía a los campesinos y a las campesinas. Garantía de derecho, ¿no? Continúa. Mire, este tema de ley segunda de 1959 es tan perverso, decimos nosotros, para el caso del sur de Bolívar, ¿no? Pero igual para el país, porque es una ley de 1959. Pero más allá es convocar en este conversatorio a los pescadores, a los campesinos, a los mineros, a los tenderos, a los empresarios, a todo el mundo, cuando ya tengamos, Guillermo, lo que la registraría nos debe dar para recoger firmas, todo el mundo en la calle recogiendo firmas para que logremos esas 5 millones de firmas, para que la consulta popular campesina llegue al Congreso, sea discutido, sea debatido, pero después de eso, vámonos a las urnas, en marzo tal vez pueda salir la posibilidad de esa consulta popular, y todos los campesinos y mineros y agricultores y pescadores y tenderos y empresarios a votar sí a la consulta popular campesina. Si nosotros logramos este espacio, ganamos la autoridad que nunca habíamos tenido, ni tenido todo el Estado junto. Porque es que el problema en Colombia, el conflicto en Colombia se generó por la tierra. Y el único dueño universal que puede tener la tierra en la mano es el campesino. No son los únicamente los hacendados, ni los senadores, ni los ricos, no, es el campesino que sabe trabajar la tierra. ¿Ya? Entonces no es una tarea fácil, pero no es difícil. Es solamente llenarlos de valor, sacar el ratico de ir a firmar y ir a votar por la consulta. Mire, el caso del sur de Bolívar, tan perverso. La coca llegó no a la tierra plana donde podía producir mejor. La coca la llevaron, porque es que no es un producto que el campesino se lo inventó, un cultivo que se lo inventó, no, se lo llevaron. ¿Para qué se lo llevaron? Para desculturizarlo. En los años 80, antes de la coca hubo la marihuana, pero también el frijol, la gente vivía muy bien en el sur de Bolívar, ¿cierto? Caso Santa Rosa, la parte alta, Morales, se compone de familias de diferentes departamentos, entre ellos santanderianos y boyacenses. Los boyacenses muy trabajadores, santanderianos, y el antioqueño un poquito para el negocio, pero también trabaja. Y rodeamos esas tierras a producir comida y nosotros sacábamos lanchas, la gente de Morales puede acordarse de eso, lanchas tras de lanchas llenas de comida para la mar, porque no había carretera. ¿Ya? Y sosteníamos el Cesar. Y había plata, ¿cierto? Alcanzaba para quedarnos 15 días tomando trago en la mar, ¿cierto? Mucha plata. Ahorita no alcanza casi ni para tomar agua. Entonces nos llevan la coca, nos desculturizan de esa riqueza que teníamos, mucha comida y plata. Había un señor Manuel Perilla, cargaba la plata en un costal de fibra, ¿cierto? Y vendía viajes de marrano, que lo sacaba 12 horas caminando, vendía viajes de marrano y subía lotes de novillos y los juntaba en la montaña y los cultivaba. Una isla hermosa, ¿sí me entienden? Comida a la lata, la coca nos desculturizó. Y nos la metieron fue en la zona forestal. Miren lo perverso de eso. ¿Y quién la llevó? ¿Cierto? Hay que hacer una reflexión profunda, pero nosotros sabemos quién la llevó. La minería, yo abrazo en esta semana por la paz a los mineros, ¿cierto? Pero la minería también es un proyecto impuesto. Los verdaderos campesinos del sur de Bolívar no tienen un título minero. No sabemos barequear, no sabemos trabajar. La minería llevaron gente de otras partes, de otras minas que se acabaron o que, en fin, y la metieron en el sur de Bolívar, que está el segundo yacimiento más grande de América Latina, y nos metieron a todo el mundo. En ese tema de la minería, nos desculturizaron la forma productiva a la mayor parte de la gente, y ya la gente cambió de vivir bien, que es tener comida y estar con su familia, a tener plata. ¿Cierto? Y el conflicto en el sur de Bolívar es por el tema de la minería, la coca y la cultura de la gente en tener plata. ¿Me entienden? O sea, yo con la plata resuelvo todo. Y ya no somos capaces de tener un celular de estos que vale muy poquito, no valió como 300.000 pesos, sino que tiene que ser un celular de 5 millones de pesos, pero en la casa mía se está goteando el agua porque el cine está roto. O sea, nos desculturizan de nuestra esencia como campesinos y nos mandan a hacer consumir, a consumir. Ya no nos montamos en un carro Willys, que son los carreteros. Ya tiene que ser una Toyota 24 válvulas, y ya de último modelo, si no, no soy campesino o no soy poblador del sur de Bolívar. Entonces nos sacaron de esa cultura real. Y vaya perversidad que los títulos mineros son gente del exterior, no son multinacionales, son ricachones del exterior, de multinacionales y ricachones de Bogotá que no conocen el sur de Bolívar.
el caso, una mina muy fuerte que hay sobre Santa Rosa en la parte de arriba, el general Palomino y los hijos de Vida tienen propiedad en esa mina. Y esas minas están sosteniendo la violencia en el sur de Bolívar. Entonces mire cómo nos desculturizan, nos llevan a coca la minería y nos dejan acompañados de la violencia. El código de minas es perverso. Si pudiéramos dentro de esta normatividad en alianza con los mineros, el código de minas hay que cambiarlo. El código de minas le dio formalidad a la mediana y a la gran minería y no protegió al minero ancestral, que es parte de los que hay en la parte baja de los municipios, no los protegió, los dejó sin posibilidad jurídica a merced de los grupos armados. Entonces, ¿qué hacen los grupos armados? Cortan esos pequeños mineros y empiezan a hacer economía para la guerra. ¿Cierto? Entonces, miren la perversidad que hay allí. Y hay un proyecto de una zona de protección con Parque Nacional Natural que lleva como 20 años y todos los años se sacan una figura y al único que van a echar del territorio es a los campesinos. ¿Ya? Que estamos haciendo vida, que estamos produciendo. Santa Rosa del Sur es una ciudad incrustada en la serranía de San Lucas. Gente boyaca, santanderiana, antioqueña, pero es un pueblo hermoso. Porque la gente está tan arraigada en ese territorio que todo lo que logra conseguir lo invierte ahí y tenemos esa gran ciudad. Pero tenemos esa amenaza de Parque Nacional Natural que no más que dura la propiedad a pesar de tener 50 años haciendo vida en ese territorio, pero sin embargo las multinacionales y los ricachones sí tienen, sí son dueños de los títulos de sus suelos y los están explotando. Entonces uno dice, ahí está la perversidad de la normatividad. Y claro, entonces cuando los actores armados se les salen de las manos, desplazan a la gente como está pasando en Arenal del Sur hoy, más de 1000 personas durmiendo en un polideportivo, producto de que un actor armado lo desplazó porque está el otro combatiéndose. ¿Y qué se están disputando allí? No se disputan la gente que vive en la pobreza, se disputan es la riqueza. Y por eso están sacando a nuestra gente. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la atención integral a ese territorio a cambio de, bueno, por lo menos en este gobierno no esperamos que suceda? Uribe es más perverso. Uribe fumigó todo el territorio de la serranía de San Lucas por unas cuantas matas de coca que había, pero acabó con quebradas, con ciénegas, acabó con selvas, semillas naturales del territorio por 3 matas de coca que había, que las había podido negociar y arrancarlas y no fumigar el territorio. Y eso sí no es perverso ambientalmente. Y uno dice, ¿dónde están los ambientalistas? Hay una demanda de más de 5.000 campesinos que perdieron todo y está avanzando para que el Estado responda. Pero desafortunadamente el Estado como nosotros saldrá del mismo bolsillo nuestro. Termino diciendo que también agradezco a este gobierno los TECAN, Territorio Campesino Agroalimentario. En el sur de Bolívar ya iniciamos uno en Micomado, zona alta del municipio de Morales, y queremos extender esta iniciativa a todo el sur de Bolívar. Los TECAN permiten ustedes hacer vida agraria en zona protegida, ¿cierto? Y allí los TECAN tienen que pasar más allá de ser un nombre a que haya una asistencia integral técnica de los señores ambientalistas, pero del Estado para que estos campesinos sigamos haciendo vida y con esta figura nos podamos proteger. Muchas gracias, Bruno. Isidro. Ahí yo quiero comentarles 2 cositas. La primera es que son las 5:30, de pronto podemos ir cerrando el espacio para que pues también podamos hacer unas conclusiones. Y respecto a algunos puntos que ustedes han mencionado, bien importantes, yo quisiera volver a retomar, y es, digamos, Piedad decía que falta información, ¿cierto? Que falta información. Hemos hablado de pronto un poco cómo por la plata baila el perro, por decirlo así, es decir, para los que tienen plata sí pueden comprar todo lo que quieran, saltarse todas las multas y todas las legislaciones, pero pues para el campesino no. Y la campesina. Y también hemos hablado de las dificultades de, por ejemplo, inicialmente lo decíamos, de cómo se formulan estas leyes, que se ven muy bonitas, ¿no? Nombres muy bacanos, pero que eso al final pues no se logra aterrizar, y es precisamente porque se diseñan desde los escritorios, desde lo que se cree, desde los cafés, desde los parques que se consideran reserva forestal y es un parque como el Parque, pero como, no sé, creo que es importante también mencionar algunos logros que se han tenido, ¿no? Y que igual históricamente esto ha sido una lucha de poderes, una lucha en el que falta información de las personas que están
en el centro, digamos centro entre comillas del país, tomando las decisiones, ¿no? Y es decir, de que falta de que reconozcan quiénes tienen la información que es la que vale, ¿sí? ¿Quiénes ordenan el territorio? Los y las campesinas, ¿sí? Y yo creo que el TECAM es un ejemplo de eso. Ya veníamos con la lucha de las zonas de reserva campesina, que uno puede decir que con todas las dificultades que tienen, bien lo decíamos antes de empezar el espacio, hay que reformar la 160, pero es un resultado de la lucha que abrió una puerta. Y ahora se tienen los TECAM. Y luego pasamos al reconocimiento tardío del sujeto campesino con el artículo 64 en 2023. Y ahora pasamos a la propuesta de la consulta popular campesina. Entonces yo creo que hay que seguir arando el terreno y igual estos espacios son también para que esto se pueda reconocer por otros y otras. Digamos, esto se está transmitiendo en Instagram, ¿sí? ¿Quiénes ven Instagram? Pelados, peladas, digamos, yo a veces que lo veo, pero pues también se me dificulta. Entonces, gente que dirá, oiga, yo también, digamos, el tema del discurso ambientalista es muy fácil comérselo porque es que uno tiene un perro, un gato en la casa, en la ciudad, y dice, ay, no, mi hermano y mi hermana, ¿no? Pero claro, cuando van a ver cómo matan una vaca, no, Dios mío, mataron una vaca y van y se comen. O sea, es que es una desconexión con lo que es real, ¿sí? Entonces, creo que estos espacios son muy importantes, es muy importante, digamos, también podernos nosotros también escucharnos entre nosotros. Yo en realidad estoy muy agradecida de que ustedes pudieran, digamos, prestar su tiempo también para que podamos agarrar como más fuerza con esta consulta. Creo que es tarea de todos y todas. Y me estoy enredando un poquito porque tenía un montón de cosas escritas, pero se me están olvidando. Pero más bien, si quieren, hagamos un cierre de la mano de ustedes. Sí, yo quisiera comentar algo que va inmerso dentro de la consulta y que tú lo acabas de mencionar. La reforma constitucional por el acto 001 del 2023, que reforma el artículo 64, es un triunfo, sí, de las luchas campesinas, pero es un triunfo que nos quedó a medias. Y nos quedó a medias por dos razones. Una, porque no se nos reconoció como sujeto social y político. Se nos reconoció como sujeto de especial protección. Los sujetos de especial protección yo los miro como el sujeto inerme que necesita, que tiene frío y que necesita que vayan y lo arropen, que no es capaz de alimentarse por sí solo. El sujeto social y político es el sujeto que propone, Una gente. Toma decisiones. que toma decisiones, que dice, que se alimenta por sí solo. Y es lo que nosotros buscamos hacer con la consulta popular. Pero le estamos diciendo, y de eso lo estamos diciendo en la pregunta 4, que la institucionalidad actúa en concordancia con ese artículo 64. Mire, yo soy de los que me toca que estarle repitiendo cada rato a las instituciones. Les recuerdo que la ley fue reformada, porque hay gente que no lo sabe. Me decía Piedad ahora días que fueron a la ADR, creo que fue Piedad, y el tipo de la ADR que las atiende les pregunta, oye, ¿qué es eso de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos? O sea, un funcionario de este gobierno que tiene la misionalidad de atender al campesino y no se ha leído el Plan Nacional de Desarrollo, que está ahí en el artículo 258 y dice qué y para qué la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos. Después que llevamos nosotros 3 años de construcción de este proceso, con la institucionalidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros estamos haciendo un llamado. Nosotros con esta consulta popular, además de demostrar que somos un sujeto social y político, además de demostrar que el campesino es un sujeto sociocultural, socioterritorial, que va más allá de ser productor de alimentos. Porque la esencia de ser campesino no nos da el oficio de agricultor. La esencia de ser campesino nos lo da una identidad territorial, una identidad cultural, una conexión directa con los espacios territoriales que habitamos, pero que también protegemos. Eso es lo que buscamos mostrar. Y yo tengo una pelea con el Ministerio de Agricultura por unos muñequitos que tienen allá, que representan al campesino y representan lo peor del campesinado, representan unos muñequitos ahí harapientos, con el pantalón roto, así, con la cabeza agacha, sin oídos, sin nariz, sin boca. Yo le dije a la ministra, ¿saben? Hay que quemarla de mi viejo.
Sí. Y un día que fuimos a un evento donde estaba todo, creo que era el sistema de reforma agraria, habían 40 instituciones, ¿ya? Y a mí me pasan al lado a hablar con la ministra, y yo mandé quitar esos muñecos y llamé a mis compañeros que están allá y le dije, mire, los campesinos de Colombia son estos, no esos muñecos que están aquí. Sí. Porque al campesino nos tienen como el ignorante, como el bruto, como el borracho, Como el adorno. sí, como el que solo sirve para tirar machete. Por eso no nos reconocían ningún derecho político, nos reconocían como un trabajador agrario, el peón del finquero, el lacayo del patrón. No, nosotros no somos eso. Nosotros, los campesinos y campesinas de Colombia, somos sujetos transformadores de las realidades del campo. Somos constructores de paz. Somos defensores de la vida y producimos vida por medio del alimento. Yo voy a cerrar este Es que le cierras al final. damos tanto el poder a las mujeres y nos joden. Vamos a terminar. Llega la palabra de ella, ¿no? Bueno, voy a tomar ahora yo. Ahora la voy a tomar por haber dicho eso. Yo voy a decir otra cosa, mire. No solamente es todo esto lo que hemos ganado, también tengo que reconocer el trabajo y las luchas de las mujeres rurales campesinas, entre esas mis compañeras, las de ANUCI, las de la plataforma de incidencia, de la plataforma de mujeres rurales de incidencia política, el mismo colectivo, las organizaciones de las mujeres pescadoras, las mujeres que trabajan en todo el tema de semillas, las mujeres andino-amazónicas, el tener el ajuste a la ley 731, hoy 2462 del 2005. Hay cosas que se ajustaron, hay cosas en que nosotros creemos que hemos retrocedido un poquito, pero seguimos en ese avance. Como estamos en este mes de la paz, creo que hoy es Día de los Derechos Humanos también, ayer de los Derechos Humanos, pues nosotros seguimos trabajando, construyendo paz, y como siempre he dicho, la paz es humanista, nunca será partidista, porque eso es lo que ha pretendido, que la paz la tome en un contexto más partidista, pero ella es humanista, nos pertenece a todas y todos, no tiene nada que ver con ningún tinte político. Entonces, seguimos trabajando desde este espacio, como dice Guillermo, pero también voy a decir esto de las mujeres. Cada gobierno que llega cada 4 años no sabe qué hacer con el proceso de las mujeres rurales y campesinas. Entonces nos buscan ahí programas, proyectos, no. Nosotros hemos pedido al gobierno también que nos tienen que dejar de ver a las mujeres, en especial a las mujeres rurales campesinas y de la pesca, como un gasto social. A nosotros nos tienen que ver como lo que somos, unas mujeres accionantes del cambio y la transformación del desarrollo rural en este país. De hecho, el 60% de lo que se cultiva, no solamente en Colombia, de lo que se produce, está en manos de las mujeres. Nosotras somos accionantes muy diferentes a lo que hacen los hombres. ¿Por qué? Esto es una construcción colectiva. Pero ustedes saben que las mujeres de lo que hacen de su pan coger, estamos en la economía del cuidado, no solamente el cuidado de personas, el cuidado del medio ambiente, de la cosecha, del animal, del agua, de todo eso. Y nosotros hemos transformado esos pequeños recursos, porque son pequeños recursos, y si ustedes se dan cuenta, las mujeres cogen la plata semanal en que la transforman. En salud, en educación, en alimentación, en recreación y deporte, y yo las admiro porque les queda para pagar a la revista Ésica y Avon. Porque ese es otro, los multiniveles en el campo colombiano, que las mujeres no han entendido eso, pero esos multiniveles también han hecho una explotación de las mujeres en el campo. Ustedes, las mujeres que están cuidando su cosecha y andan con su bolsa y su revista y se atraviesan la cordillera, el río por llevar la revista. Pero esas empresas no les han dado a las mujeres ni siquiera un reconocimiento en un recurso económico para la salud. Les dicen, ellas se conforman con decir, es que lo que nos queda gratis, nada es gratis. Pero aquí seguimos trabajando, seguimos aportándole al cambio de este país y creemos que esta construcción y esta transformación del campo colombiano es colectiva, es entre hombres y mujeres. Gracias a Red de Paz. Abrazamos a Red de Paz. Abrazamos a Guillermo, a Isidro, porque a pesar de que Isidro dijo que las mujeres al poder,
es así. Bueno, mire, yo voy a cerrar como con 4 temas, más un llamado, ¿no? Más un llamado a la articulación de los procesos campesinos, los procesos sociales, los procesos de la clase más pobre y vulnerable, que somos el 80% del país. Nos tenemos que juntar en medio de las diferencias. Aquí pues, no podemos pensar igual, tal vez, ni podemos, porque claro, las culturas, ¿no? Pero sí nos podemos juntar en este momento especial para el campesinado y para el consumidor de Colombia en esa consulta popular campesina. Hay muchos procesos campesinos en Colombia, pero estamos desarticulados. Yo creo que tenemos que abandonar eso y centrarnos en un propósito común que es la legislación campesina a través de esta reforma. Un llamado y una crítica al gobierno nacional, una autocrítica, porque me gusta mucho la crítica y la autocrítica, porque eso lo pone a crecer a uno. Uno no entiende cómo el gobierno nacional diseña una paz total y tiene claro que el problema del conflicto en Colombia es la tierra, pero el gobierno no ha sido capaz de tener en cuenta ni articular los procesos sociales e históricos que hay en Colombia que han trabajado todo el tiempo por la paz. En Colombia hay muchos procesos trabajando por la paz, y lo hacen con las uñas, inclusive el gobierno ni siquiera los ha escuchado. ¿Y cómo pretende este gobierno? Si reconoce que el problema es la tierra, reconoce que el problema es el campesinado, ¿por qué no reconocen las personas que le estamos apostando nuestra vida a la paz? Y un ejemplo de eso es Redepaz. Redepaz tiene 31 años de existencia de vida jurídica, pero tiene 38 años trabajando Semana por la Paz. Y lo hace con su gente, lo hace con las uñas y lo hace con limosna casi. Y si el tema central del gobierno que tenemos es la paz, ¿por qué no abraza a estas organizaciones que como Redepaz, no únicamente Redepaz, también hay otras, están trabajando en este tema por la paz? Es una crítica al gobierno y queda uno como en duda. Yo creo que la palabra paz total, si no se resuelve el tema del campesinado, el tema de la tierra, desde el legislativo, yo creo que hay una solución. Voy a hacer tal vez campaña, pero me toca hacerla, porque nos metimos en este tema de la consulta. Nosotros tenemos que cambiar este Congreso de la República. Tal vez Petro tenga algunas intenciones y tal vez nos ha abandonado a los que trabajamos por la paz, pero ha sido muy cruel y criminal el Congreso de la República, que ha frenado las reformas que permiten salir del atraso como campesinados y avanzar en una paz real, total, integral que la hemos planteado. La paz en Colombia no se puede concebir como una postura ideológica, que eso es lo que está pasando, o como un pensamiento de un gobierno. La paz en Colombia tiene que ser una apuesta de la sociedad, de la nación, para construir nación, y tiene que ser una política de Estado. Por lo menos en este gobierno nos queda la ley, pero está la ley ahí sola, porque eso no ha funcionado. Vuelvo y digo, no ha tenido en cuenta quiénes trabajamos por la paz. Entonces tenemos que abandonar la posición ideológica para la paz. Esto no es únicamente ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, esto es de la sociedad colombiana, de apostarle a la paz porque la guerra nos está acabando. Y un saludo y abrazamos a las comunidades amplias del sur de Bolívar. Tengan pendiente que ustedes son el 85% de nuestra sociedad y esta consulta popular los abraza a ustedes y los lleva pendientes para que por fin se reconozca su actividad cultural, porque antes de campesinos fueron los pescadores, ¿cierto? Y es a quienes no ha habido una legislación para que ellos mantengan pues esa actividad cultural y sostengan al país. No podemos seguir entrando Boca Chica de Argentina, cuando Morales, Arenal, Simití, San Pablo, Cantagallo, Puerto Rico, Norosí, Río Viejo, Regidor, tenemos los mejores espejos de agua para cultivar peces. Y lo tienen que traer de Argentina mientras los demás aguantamos hambre en el territorio. Entonces, abracemos la consulta popular campesina y abracemos Semana por la Paz. Yo quería ya culminar con una invitación. Si es cierto que la consulta es campesina, y así se llama, consulta campesina, si la logramos, no solo va a beneficiar al campesinado colombiano, van a beneficiar a todo el país. Incluso a quienes se oponen a ella los va a beneficiar. Entonces, mi invitación es a los jóvenes, a las jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres de las ciudades, de los barrios, a ponerse la camiseta de la consulta campesina. Ahora hacer pedagogía por la consulta campesina. Y cuando ya tengamos los formatos y tengamos que salir a recoger firmas, pues que salga todo el país a recoger firmas y después todo el país a votar. La
gente de la ciudad, de la gente de los urbes, la gente del pueblo, junto con el campesinado, en unidad, porque lo que estamos es construyendo política desde el campesinado para la nación colombiana y sobre todo para combatir el primer factor que genera guerra en el país, que es el hambre. Gracias. Y soberanía alimentaria, el traguito de... ¿Qué es lo que hace usted ahí, Brandy? Que le dé su traguito, todo, va a cerrar con para cerrar con un brindis. Cerrar un momento también, primero agradeciendo su presencia en este espacio y segundo también mencionando, ustedes ya mencionaron todos los actores, ya mencionaron a Red Paz, ya mencionaron a la red, pero pues yo también, digamos, estoy aquí porque pertenezco a un espacio de chicos y chicas, digamos que de la academia, que uno puede decir, fue madre, la academia está súper alejada, pero que también desde la academia se reconocen cuáles son nuestros referentes. Ustedes son nuestros referentes, ¿sí? Por un lado, y que tenemos nuestro sur muy claro, ¿sí? Que es el cuidado de la vida y que quien más, digamos, nosotros somos facilitadores y puentes también para poder jugar como con estos términos leguleyos y todo el tema, sí, poder hacerlo posible. Entonces también yo quiero, digamos, como extender un abrazo, un arropo, en este caso, digamos, al grupo de investigación que me acoge y es el grupo de investigación en estudios, bueno, y investigación en políticas públicas de acción política. Esto es de la ESAP, es una iniciativa de la ESAP, y que somos un grupo de chicos y chicas también pedaleando vainas para que las cosas se sepan, ¿sí? Las cosas en otros escenarios también se sepan. Entonces cuenten con nosotros y con nosotras también como unos aliados para lo que ustedes quieran y para lo que necesiten, si es de irse para caminar a donde sea, vamos y hacemos lo que se necesite. Entonces, pues quería cerrar con eso también, y pues yo creo que ahí estaríamos finalizando. Muchas gracias. Gracias. Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra.